Ayan pa mga amigo, titingnan po ni Mami Cookie ang leche plan natin. Tingnan po natin kung mas maya. Tingnan natin kung ang lasa ng leche plan. Esto es alcohol. Esto Pero ahora que tengo eso, estoy tranquila. Cada día tú preguntar, tú llamar, tu tío. ¿Cómo está la casa? Sí. Yo gastaba mucho en teléfono. Oo nga, kasi lagi daw siya tumatawag sa kanyang tiyuhin kung kumusta na yung kanyang bahay pag nasa Spain siya. Sí, 6 meses tú no ver tu casa. Sí. Pero ahora contenta, no? Sí. Contenta porque cada día tú quiere ver, no? Sí. Masaya na siya kasi araw-araw makikita niya ang kanyang bahay. También, tú has visto todo gente venir aquí. Así. Ajá. Cada día tú llamar a tu tío. Sí. Para decir cómo va esta casa. Sí, les voy a dar. Fernando le va a poner eso para que tengan internet. Así, sí. Yo no les voy Ahora tiene. Sí, yo tengo. ¿Tú quieres ver? No, lo veo aquí, lo tengo. Quiero ver de internet. Gusto makita yung sa ano niya. Así. Así después. No ve internet, lo tengo aquí. Tiene internet. Sí, Así. no ve. Así. Pero de cámara. De cámara. Sí, me enseñar aquí. Ayun nga, yun. Galing Ayan Cuando tú estés en España, sí. Tú hablas. ¿Por qué chama me corta todo mi plátano? ¿Por qué chama me está aquí? Coger todo mi plátano. Habla así. Ayan nakakatuwa, no? Maganda kasing merong camera ka talaga. Kasi pag kahit malayo ka, makikita mo, no? Kasi nila Belgium sa bahay nila meron. Gracias a ti. Cuando tú dijiste que tu casa tiene... Aha, sí. Pinakita kasi ni Belgium. Di ba pinakita mo Belgium? Pinakita kasi ni Belgium kay Mami Cookie yung cellphone niya na nakikita yung bahay. Amazed na amazed siya, no? Sí, me convenció cuando dijo... Kaya nga, Belgium, ano masasabi mo? Pagkausap mo siya para ayaw mo ba yung kausapin, ano? Ayan po mga amigo, natin at bumili po si Kuya Mario ng panis. Kakain po tayo ng leche plan mga amigo. So bago po tayo kumain ay kausapin natin si Mami Cookie. Mami Cookie, el preguntar. Tú combe, no? Sí. ¿Por qué tú no casar de cultura de combe? Casarme. Sí, de combe. De combe. ¿No querés? No porque mucho. Porque tú no tienes mucho familia. ¿Cómo? ¿Qué razón? Espera, me dice de que por qué no me casé con un combe. Depende. No, porque nos conocemos las costumbres. Pero cuando tú casas con combe, no tiene problema. Así, hacer fiesta. No me gusta. No querés. Depende de persona. Es que yo desde niña, yo veía películas en Libreville, Gabón, de blanco. Y yo veía mucho cariño. Yo me voy a casar con un blanco. Yan sabi niya. Muy seco. A él le gustan muchas mujeres. Pero yo de niña yo veía televisión, tanto cariño. Y yo digo, sí. Por eso tu kere blanco marido. O yun, sabi pala niya. Natanong mo kasi kung ano yung bakit hindi siya nagpakasal sa kagaya ng kasalan ng mga kombe, yung nagdadala ng mga dote, ganun-ganon, no? Ang sabi niya, ayaw daw niya. Depende sa tao pala. Kasi siya daw, ang napangasawa niya Espanyol, at nung nandun daw siya sa Libreville, sa Gabon, nakapanood daw siya ng pelikula na kasalan ng mga puti o ng mga blanco. Ngayon, gusto raw niya na makapangasawa ng blanco o puti, sabi nga ni Mami Cookie. Kaya po yung kanyang pagkapakasal ay the way na kung paano ikasal yung mga blanco na katulad po natin. Tu mamá no quiere así. Solo está en casa. No quería que yo casara con chicos aquí. Tu madre no quiere casar. No quería. No quería. Porque mi madre también no le gustaba ese ambiente. Ayaw daw ng nanay niya na makapangasawa ng kalahi nila. Sabi gano'n. Solo de vacaciones. Faltó respeto a la mamá y a mi mamá también. No habla con pamilya, no? Iba sila no? Hindi raw, pag kasi yumaman sa kanila, hindi sila pinapansin. Sa atin naman, kapag ka yumaman, tsaka kapamansin nila, no? Baliktad. Aki,
cuando tu vida sube, no querré hablar contigo. Pero mi país, cuando tu vida sube, todo hablar. Diferente. Diferente, no? O, di ba sa atin ganun? Kapag ka yumaman ka, tsaka kakausapin. Kapag ka ikaw ay mahirap, ayaw kang pansinin. Sa kanila naman, kapag ka yumaman ka, ayaw kanilang pansinin. Siguro baka inggit sa kanila, no? Pag ganun. Yo pensaba de que, a comprar pan dulce y a comprar pan normal. Pan normal, así está bien. Así. Esto es... Y eso lo compra al Ajá. Fere. Pan dulce ang binili niya, hindi okay yung pan dulce. Matamis kasi yun. Matamis. Esto mas mejor. Sí. Aha. Parece que... Ayan pa mga amigo, titingnan po ni Mami Cookie ang leche plan natin. Tingnan po natin kung masasarapan siya. Palagay mo, Belgian. Oh. Wow! Ayan, ayan. Esto leche plan. Es flan. Plan, sí, plan. No. ¿Tú sabes plan? Flan sí. Alam niya ang plan. Sí. Oo. Hay flan de huevo. Esto plan de huevo. De huevo hay flan. A mí me gusta de huevo. Esto Hay huevo. de vainilla. Vanilla. Voy a traer cuchara, Gusto pala niya ang leche plan na na huevo. O huevo po ito mga amigo, itlog. Tingnan natin. Tingnan natin kung masasarap pa sila sa leche plan. ¿Tú sabe plan? Esto plan. Y hay un cumpleaños. ¿Tú sabe plan? Flan, flan. Esto plan. ¿Pero es de huevo? Sí, huevo. Pues es flan, no plan, flan. Plan. No, flan. Plan. F. F. F, de Fernando. Wow. Fernando, sí, plan. Fernando Plan. es F. Flan es F. Flan es de... Oh, plan, sige. O nga, mali kasi. Mali tayo ng pronounce kasi. Pronunciation. Pronunciation. Como... Kinukorek tayo ni Fernando. Málaga, como cuando dices pharmacy. Sí. Flan. Plan. Oh, plan. Sí. Esto No, huevo. Flan, oh. Manny Pacquiao! Manny Pacquiao! Salva Manny Pacquiao, salva. Hermano. So ito yung ginawa natin ng isang araw. Hindi ko nadala sa kanila kasi nga ay parang feeding program tayo kay Leche Mami. Ito ang student kayo? Yun dun namatay yung kanila. Asan? Yun ang kain sa dulo. Puntod? Wala, hindi puntod dyan. Ano ka ba? Upuan lang nila yan. Siguro? Ayun? Oo, upuan lang yun. Sure ka? Oo. Saan yung kain? Ana? Pamilya nila? Wala pa naman siya namamatay eh. Wala pa? Oo, di ba? Pero hindi ko alam kung ano lasa ng leche plan na ito, mga amigo. Hindi ko alam. Kasi, pero hindi ko ito masyadong tinamisan. Pero ang sarap kasi nito sa tinapay. Ako gusto ko sa tinapay yung leche plan. Ito na yung gusto kong place dito sa Barnabayan. Kaya nga, dito lagi siya kumakain kasi nga maganda sa lugar na to. Parang gazebo siya, oh. Tapos sabi ko, swimming pool lang ang kulang, eh. Baka tulong dito. Ano? Okay, ito. Oo, maganda, may ganito, may gazebo. Tapos merong swimming pool dito, no? Kasi wala Ganda. siya. Yung mahal sa Pilipinas pag mga ganitong kahoy. Kasi wala namang kahoy sa atin yung mga ganyan na matitibay. Spandrel na gamitin mo. Oy, spandrel. Mainit pag spandrel. Gulay ka lang ako. Yan. Eso para mí, la jefa, La de je- comer. Vale. Buto. Esto, leche plan para boboto, para No, gordo. eso para mí. Eso es como te gusta comer, eso para ti. Endo kay, ano to? Combate. Sí. Hay un combate aquí ahora, voy a... De España tiene esto, no? Sí, flan de huevo. Oh, sa España meron daw. Dice plan. 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 No, lo dice mal, madre. Se dice flan, pero él dice plan. Plan. Así lo llamáis. No. Él lo dice mal. Error. Ah. Sí. Él dice plan. Ayan. Bien, ¿qué? Naku, ang dami. Pero yun na poner mucho azúcar. Ano? Tú estás como mi madre. Mi madre cuando cocina. Cocinar, no deja comer mucho. Ajá, Si sí. uno come, no, comer. Venga, ponme que voy a trabajar. Ayan. Está bien con eso con panis. Nunca lo he comido con pan. Pues inténtalo. Yan, tingnan natin kung masasarapan. Grabe ang A mí no leche. te va a gustar, mi niño. No, Ayan, ¿sabes lo que le tingnan echan a natin esto? kung ang En lasa ng España, leche plan. Le echan alcohol. Esto brandy. No sé, bien o no. Esto para ti. Bonito no, bueno. Bueno, Muy bueno. ¿Quién lo ha hecho? ¿Lo has hecho tú? yo. Ah, sa verdad. No mentir. Ako gumawa niyan. Tagalog ako. Oh. Sí, yo saber cocinar. Muy bueno, ¿eh? Así. Fernando,
Hay otro trozo ahí. Sí, vale. Ayan, esto, para Fernando. Hay otra tarta. Cereza. Hay otra tarta. Aha. Lagot ka. Ayaw mag ano. Sabi niya, ba't magpe-pray daw. Hindi na nag-pray si Mario, kinain na. Hindi na nakaantay sa... Gracias a Dios con ese flan que Raúl nos ha traído para compartir. Que nuestro hermano ha traído y ha puesto en la mesa para que los disfruten. Amén. Amen. Es lo que yo me había olvidado, amén. No lo habrás guardado, no. No, yo grabar. No. Cuando yo he empezado, yo he callado. ¿Lo has grabado? Raúl. No. Porque el comer no rezar. Esto, el culpa. na ano kasi sa leche plan? Sabes cocinar, eh. Ano ba sa leche plan? Está bueno, eh. No, mentira ha? ¿Cómo va a Mami, mentir? Está cookie bueno. ha? Ikaw kung sisinungaling. Está bueno. Mamá. ¿Cómo lo has hecho? Esto, huevos condensada. Así, después, fresco leche. Después mezclar. Después, azúcar aparte poco. Poner aquí dentro. Así. Después, En España no lo hervir. hacen así. ¿Ah? En España no lo hacen así. No, así. Eso es muy dulce. España no dulce. Es dulce, pero tú dices, pone leche condensada. Ay, no, condensada. No, no lo hacen así. Wala daw kondensada sa sa Espanya. Ponen leche, Leche, huevos. huevo y azúcar. Solo así. Ujú. No condensada. Wala. Leche de litro. Sí, litro. Y pone Solo azúcar, así. y huevo. Así está bien. Por eso, normal dice que se come con pan. Sí, normal con panes. Comer con panes. Sí. Wala daw sa Espanya daw, wala daw condensed milk. Aquí, yo no pesto aquí azúcar. No tiene azúcar. Solo de azúcar abajo. Pero solo 4 cucharas, así. Oh, gracias, mi niño. ¿Sabe por qué lo comen con pan? Pruébalo. Ayaw niya. Está con leche condensada. Ayaw niya na may ano. Pruébalo, mi niño. Intenta. No. Ayaw Tú no niya. haces eso, me están tratando tú también. Hay que ser diplomático, ¿no? Diplomático. Ahora toma leche. Katuwa yung dani na. Mira, Nag-aaway. mira, aquí está bien. So, ayaw kasi kumain ni Fernando na may ano. Fernando, no quiere comer con panes. Pinipilit ni Mami Por Cookie. eso le digo de que Con panes puede. bomba, Con panes bombas los iba, Bomba. Mucho, Mucho. Mucho la pipa. ¡Bum! Está bueno. ¿Cómo lo has hecho? Ah? Leche. Leche entera, condensada. Condensada. Leche entera. Sí. Entera, no? Leche De entera. líquido. Sí, líquido. Y Sí. huevos. Sí. Solo mezclar. Después, aparte, pone 3 o 4 azúcar. Sí. Abajo. Cocinar, abajo. Cuando te pone, después, cuando Sí. mezclar todo, ingrediente, Sí. pone aquí. Ah. Después, hervir. Hervir. Y Hervir. después de hervir. Ya está. Hervir. Como condensa. Así. Y luego en la nevera. Después ponen la nevera cuando terminar. 30 minutos o 40 minutos después. Por eso el flan se mueve, porque Sí. no se pone como una piedra. Plan esto a comprar de... ¿Dónde? En España. Los supermercados. Supermercado tiene. ¿Dónde poner? Una cubo, ¿La diferencia? Tal como tú ves en los yogures. Sí. uno plato así. No, en cosas como Como yogur. yogures. Van poniendo. Esto así. Sí. Ah. El yogur se quita, loco. Sí. Yun. Parang unsulos. Oo, parang como yaur. Eje. Parang lagay ng yogurt. Ganun daw yung ¿En ano. Filipinas no es así o qué? No, bandeja grande. Vale. Bandeja. Sa kanila daw sa may Espanya. Como tarta, sí. Eso está bueno, eh. Sa Espanya daw, ang gamit daw ay parang yogurt daw. Tapos, kako sabi sa Pilipinas, bandeja kako. Ahora sabi. Ahora kere. Vamos a ver. Esto. Esto comida de combe.
Comida de combe. Pambota. Pambota esto. Hindi naman masarap matamis eh, no? Matamisan ka? Natamisan ka? Tama lang, ano? Ubus na yung kay Fernando. Mami Cookie, esto plan de España comer con pan? No, ¿No? el flan de España no se come con pan. Por eso cuando tú me has dicho de que flan con pan, yo dije, ¿qué? ¿Flan con pan? En España lo comemos sin pan. Y cuando lo he probado, tú tenías razón. Aha. Porque está bien. Sin pan na está bien. Nagulat po si Mami Cookie, mga amigo, at sabi niya, bakit yung leche plan daw ay lalagyan ng, ay ipapalaman daw sa tinapay. Kaya first time niya po makakakain ng tinapay na merong leche plan. Ayaw niya tikman. Ewan ko, ba't lagi inaalok to, hindi niya kinakain. Baka ayaw lang talaga niya, no? Inaalok natin, ayaw eh. Ha? Comprobar. Sí, comprobar esto. Con gelatina en cada mayo. Esto, comida latina como mi Mami Cookie. Comida de Mami Cookie. Latina. Una latina. Ayan, kakain na siya ngayon. Naya siguro. Está bien, con panes. Para gordo. At ayun po, nasarapan po si Mami Cookie at si Kuya Mario, Kuya Fernando sa leche plan na ginawa natin. At ang mga taga-Ikuko gustong-gusto rin po ito. So gagawa rin po tayo para sa kanila mga kababayan ng leche plan. Salamat po sa walang sawa niyo po panonood at napakasarap na merienda nitong leche plan na meron din pala sa Espanya. Ahora saber, ahora kere. Gusto niya na ngayon, nung nakaraan ayaw niya pag inaya ko ng pagkain eh. Salamat po mga amigo at God bless po sa lahat. Adios! Falta poco! Para ir a España, a volar Zaragoza. Después, ir Filipinas. Esperarme ahí, Okay, vale. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.